días. Hoy, 25 de marzo, hemos organizado una conversación con Laurence Pantin de México Evalúa en el marco de un evento que estamos desarrollando en Bogotá, Colombia, que se llama El futuro del trabajo en América Latina, el cual en unas discusiones que hemos tenido el día de ayer nos ha permitido ver muchos desafíos que se han presentado a partir de la pandemia para el futuro del trabajo, pero también muchas oportunidades que debemos aprovechar en Latinoamérica para fortalecer el desarrollo de nuestros países y la democracia a través del papel de la empresa privada trabajando armónicamente con el Estado. Así que yo quiero darle hoy la bienvenida a Laurence, que es doctora en ciencia política de Flaxco y licenciada en comunicaciones de Sciences Po, e invitarla primero a que nos cuente un poco qué hace México Evalúa y después ya que entremos en el futuro del trabajo. Muchas gracias, Ángela. Un gusto saludarte esta mañana y efectivamente comentarles un poquito de México Evalúa. México Evalúa es un centro de análisis de políticas públicas sin fines de lucro, independiente y apartidista, que busca evaluar las políticas públicas en México, ahí su nombre, para formular recomendaciones para mejorarlas. Y nuestro objetivo último, es importante decirlo, es pues contribuir a mejorar el bienestar de los mexicanos. Pero pues también trabajamos con otros países de la región de repente, entonces no solamente serían los mexicanos, pero un poco más allá, si se pudiera, digamos. Y es importante comentar que trabajamos en distintos temas, en el tema de combate a la corrupción, educación, seguimiento al presupuesto público, también el de seguridad pública, la justicia penal y también la transparencia en la justicia, que es el programa que tengo el honor de coordinar en México Evalúa. Muchas gracias. Pues además, conversando contigo el día de ayer, entendemos que es tu causa personal el tema de la justicia, que has traído a la mesa como un tema muy importante, pues no solo para ti, sino que has tenido una excelente visión porque es relevante en cualquier país, pero más en las circunstancias de los países latinoamericanos, como es el caso de México y Colombia, que tenemos tantos desafíos, no solo en términos penales, sino en términos de derechos. Así que qué bueno que estás vinculada a ese tema. Me gustaría mucho preguntarte, en el marco de ese tema, ¿qué es lo que están haciendo en el proyecto con CIPE? ¿Qué es lo que plantearon ustedes como un desafío y un punto en el que se puede trabajar, no solo para México, sino para la región? Sí, como lo comentábamos ayer, pues con la pandemia, que llegó, pues cuando llegó esta pandemia a México, nos dimos cuenta que los poderes judiciales estaban cerrando sus puertas y que esto estaba afectando, pues el acceso a la justicia que podían tener los ciudadanos. Por ello, en México Evalúa desarrollamos varios estudios sobre el tema de cómo las nuevas tecnologías podían ayudar precisamente a reabrir este acceso a la justicia, digamos. Por eso publicamos varios estudios, una guía de buenas prácticas, unos lineamientos para apoyar a las instituciones de justicia a emprender procesos de transformación tecnológica y más recientemente un diagnóstico de las herramientas tecnológicas con las que cuentan los poderes judiciales en México. Y nos dimos cuenta también que era importante analizar el impacto del desarrollo tecnológico sobre la profesión jurídica, tanto desde las instituciones como los poderes judiciales, pero también desde la práctica privada, desde los litigantes independientes o los que trabajan en despachos que pueden ser internacionales, especializados o más chiquitos. Entonces nos dimos cuenta que había un impacto diferenciado según estos diferentes sectores, distintos sectores, y de eso se trata en justamente este trabajo que estamos realizando con CIPE. Bueno, pues yo creo que como un ciudadano a pie uno podría advertir que tiene muchos beneficios que haya una nueva forma de acceder a la justicia. Y de hecho, pues también el caso de Colombia, digamos rápidamente la justicia puso a disposición una normativa que le permitía a los ciudadanos acceder desde medios virtuales a través del internet, usar más el correo electrónico, usar herramientas muy sencillas como WhatsApp, no tienen que ser softwares muy desarrollados,
pero todo en la vida plantea riesgos, ¿no? Entonces, más allá de ese beneficio común que uno podría advertir, no sé si en el desarrollo de tu trabajo y las conversaciones que tuvieron con expertos el día de ayer, ustedes advirtieron algunos riesgos y los plantearía en dos bandos, digamos. Uno, el bando del sector privado, del ciudadano que se acerca a la justicia de esta manera, y otro es de la perspectiva del Estado, porque ahí hay cosas en discusión. ¿Qué pudieron discutir ustedes? Sí, efectivamente. Mira, desde el lado efectivamente del acceso, hay un tema muy interesante con esto del uso de nuevas tecnologías. Como en América Latina hay esta situación que es que hay una brecha digital. Hay algunas personas que sí tienen acceso a estos medios y otras no. Entonces, el hecho de proponer que el acceso a la justicia se realice mediante canales digitales presenta un primer riesgo, o sea, una primera ventaja que es la posibilidad de ampliar, pero siempre y cuando exista este acceso. Cuando no existe, si uno impone que este acceso se realice mediante canales digitales, corre el riesgo de, en lugar de abrir y ampliar el acceso, cerrarlo. Y esto se volvería entonces, la justicia digital se volvería un lujo en lugar de un derecho. Entonces, eso es un primer cuidado que tenemos que tener. En este primer, digamos, en el momento en que estamos y dadas las circunstancias actuales, yo creo que primero se debe de ofrecer la posibilidad de usar la justicia digital, como se llama, pero no obligar que todos que el acceso, todo el acceso se haga por allá, que los canales tradicionales tienen que seguir existiendo. Primero. Y por otra parte, una de las recomendaciones o ideas que surgieron ayer, que nosotros hemos visto, de hecho, que se ha realizado en México, es que las propias instituciones de justicia puedan ofrecer a las personas que no cuentan con estos medios espacios dentro de sus instalaciones o en colaboración con otras instituciones públicas con acceso a computadoras, pero también con acceso a asesoría, porque uno de los problemas no solamente es tener acceso, sino saber utilizar estas herramientas. Entonces, hay esta necesidad de capacitar y de ayudar a las personas a usar estas herramientas que se dan o sea, que se ofrecen. Entonces, es importante, por lo menos en un momento de transición, que hay esta posibilidad para las personas que no tienen acceso desde sus domicilios o sus trabajos, digamos, desde donde están y viven, que puedan tener acceso en las instalaciones de los poderes judiciales. Esto lo hemos visto en México. Hay dos poderes judiciales, el de Nuevo León y el del Estado de México, donde ofrecían esta posibilidad en este momento de pandemia a los ciudadanos que no tenían este acceso. Nos pareció muy interesante. Del lado de los riesgos también, lo que vimos es que en este momento de pandemia efectivamente se tomaron ciertas decisiones un poco en una situación de emergencia, decisiones que creo que han sido positivas. Pero el problema que tenemos es que no, por estas circunstancias de emergencia no se ha previsto evaluar el uso de estas herramientas. Y como ahora estamos pensando que podríamos salir de la pandemia, lo cual sería muy positivo, pues se plantea la pregunta de saber si podemos seguir o no con ciertas herramientas. Y yo creo que lo correcto sería tener esta posibilidad de evaluarlas para ver cuáles se tienen que quedar, cuáles tendrían que mejorarse y si hay algunas que en realidad no es conveniente que se queden quizás. La verdad, de lo que nosotros hemos analizado, no hemos visto realmente muchas herramientas que se tendrían que eliminar, pero en ella tendría que analizarse. Y este análisis, nosotros desde México Evalúa tenemos esta convicción de que todo se tiene que analizar con base en evidencia, con base en datos, no con base en percepciones solamente, aunque pues percepciones pueden ser parte de los datos también, en el sentido de que también quizás necesitaríamos encuestas a usuarios para saber qué opinan de esas herramientas, si les sirven, etcétera, ¿no? Pero digamos, esto tiene que ser pues ya una prioridad, evaluar esas herramientas para analizar la posibilidad de volverlas permanentes.
Tú mencionabas el decreto que hubo aquí en Colombia. Me parece que si hubiéramos, te lo decía hace rato, tenido esto en México, hubiera sido una muy buena noticia, porque precisamente el marco normativo no, es, o sea, no necesariamente es suficiente en México. Yo creo que eso es una constante en muchos países de América Latina, el problema de la normatividad que permite o no, o que restringe el uso de ciertas tecnologías. Entonces, creo que esto es una prioridad también y eso es uno de los riesgos, porque también, digamos que el uso de la tecnología puede traer muchos beneficios, pero la justicia es un ámbito donde se tienen que respetar mucho, o sea, el proceso, el debido proceso, como se le llama, es muy importante. Y si no se respeta, puede poner en riesgo el derecho de las personas. Entonces, en ese aspecto, lo que necesitamos cuidar mucho es que al adoptar esas herramientas, que se respeten el debido derecho y el derecho a las partes a una defensa adecuada. Esto es algo que también necesita analizarse. ¿Qué tanto cuál es el impacto que tiene el uso de las tecnologías precisamente sobre el debido proceso, por ejemplo? Entonces yo creo que esto es otro de los temas. Dentro de los otros riesgos, ya me pagarás con los ya son muchos quizás, pero hay un tema bien importante que es el de la ciberseguridad. Sí, es una preocupación en todos los ámbitos. En el tema de la justicia, si hay esta desconfianza de que, porque la justicia maneja muchos datos personales muy sensibles. Entonces, tenemos que tener la certeza de que las instituciones de justicia, pero también los despachos, tengan esa posibilidad de resguardar correctamente todos estos datos y que no haya manera de alterar ciertos, el contenido de esos expedientes. En principio, algo bueno de la tecnología es que hay esta posibilidad de rastrear si hay un intento de alterar algo. Entonces, esto es una cosa positiva, pero también hay muchas posibilidades de hackeo. Entonces, y el problema es que la justicia es un ámbito donde podemos ver que hay falta de confianza en toda América Latina. Hay esta falta de confianza de los ciudadanos hasta el sistema de justicia. Y el tema de la ciberseguridad precisamente es un tema clave, porque si queremos que yo estoy convencida que el uso de tecnologías puede mejorar la confianza ciudadana, pero para ello tenemos que estar seguros que haya énfasis en la seguridad. Sí, yo, digamos, gracias, has hecho una referencia extensa e interesante sobre el tema específico de los desafíos tecnológicos, ¿no? Inherentes a la tecnología que quizás no solo se plantean para este universo jurídico, sino para todos los que están en este mundo, digamos. Y en ese punto yo quería preguntarte por el tema cultural, que más que un riesgo es un enorme desafío. O sea, si para cualquier ciudadano es difícil ahora usar una aplicación para poder pagar en un banco, la cultura de los abogados, y yo soy abogada, pero lo que nos están escuchando, pues es una cultura muy formal, muy apegada a la tradición, muy apegada al papel, y ciertamente es un cambio radical de la forma de operar por siglos. Entonces, ustedes como México Evalúa, ¿qué piensan que debe pasar como para romper ese fenómeno cultural del rechazo a la tecnología en el mundo del derecho? Pues es muy interesante como pregunta, una pregunta que nos hemos hecho mucho, pero precisamente creo que ya está pasando algo. Y sabemos, o sea, todos hemos sufrido mucho la pandemia y algunos más que otros porque ha habido pérdidas, pero lo que quiero decir, hay que ver también el lado positivo. Siempre intento ver el lado positivo incluso en las cosas negativas, pero allí la pandemia sí ha traído un cambio que se generó de manera casi natural, es decir, muchos abogados estaban, que cuando existían algunas herramientas, porque hay que decirlo, había poderes judiciales que habían implementado herramientas antes de la pandemia,
pero efectivamente muchas veces no se usaban o casi no se usaban porque los abogados no querían. Y lo que trajo la pandemia es por necesidad, porque hay que pensar que cuando los poderes judiciales estaban cerrados, por lo mientras los abogados no podían cobrar a sus clientes porque no podían realizar sus gestiones. Entonces, esto fue un incentivo muy importante, así lo vimos en México, para los abogados para que empiecen a usar esas herramientas que ya existían o que se fueron desarrollando durante la pandemia. Pedimos a los poderes judiciales datos de uso de las herramientas que habían desarrollado en México y vimos un aumento enorme en el uso del expediente electrónico cuando el Poder Judicial lo ofrece, de la firma electrónica para realizar gestiones, en fin, hay un uso mucho más importante hoy que hace 2 años. Entonces, esto ya está sucediendo. Y como lo comentaba a manera de broma el otro día, o sea, los abogados que tienen, en realidad también hay que ver que esta resistencia que existe está muy vinculada a la edad, a la generación. Los abogados o jueces o empleados judiciales de mayor edad tienen más problemas para entrarle a este cambio. Pero cuando tienen la necesidad van y le preguntan al hijo, al nieto, al sobrino, para que les ayuden a entender esto, porque el nieto, el sobrino, el hijo tiene más facilidad para entender cómo se funcionan esas herramientas. Primero, pero también algo muy importante y que vimos, hay poderes judiciales que implementaron herramientas, pero no se preocuparon por capacitar a las personas, a los usuarios. Y hay otros que sí hicieron este esfuerzo. Y los datos de uso son mucho más importantes en los casos donde sí se ofreció esta capacitación. Entonces, creo que eso es una parte muy importante para vencer esas resistencias. También hay que pensar que no todo el mundo sabe usar las herramientas, hay que explicarles, se puede pasar por capacitaciones que ahora se pueden hacer presencialmente, pero muchas se pueden hacer en línea. Existe la posibilidad de realizar tutoriales en video, digamos, materiales que ayuden a entender manuales de usuario, etcétera. Entonces, hay muchas maneras de ayudar a los usuarios a aceptar mejor esas tecnologías. Y también yo creo que pasa por un paso atrás. Lo comentábamos ayer en el evento, o sea, no solamente en el ámbito de la justicia, pero hace falta apostar si queremos justamente preparar a la gente para el futuro del trabajo, necesitamos apostar por una educación distinta. Y en el ámbito jurídico es muy importante. Tú mencionabas este carácter muy formal y tradicional, digamos, de los abogados. La educación jurídica es extremadamente formalista y necesita, yo creo, 2 aspectos. Uno, integrar mucho más y de manera integral el aspecto tecnológico, es decir, que haya el uso de tecnologías, también que los abogados empiecen justamente también a trabajar con datos. Hay muchos datos que se generan en el ámbito jurídico que vale la pena analizar y en México recientemente hubo una reforma a la ley de transparencia que permite la publicación de todas las sentencias, más bien no permite, obliga a los poderes judiciales a publicar todas sus sentencias. Esto es una fuente de datos enorme. Si yo fuera abogada, yo me metería a esto y me pasaría el día revisando sentencias para entender cómo decide un juez, etcétera. Y es algo que no estamos viendo en México. Esta reforma, la ley, de hecho, no fue promovida por bajas de abogados, etcétera, fue promovida por organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa y muchas otras, pero esto es muy interesante. Los abogados no han entendido todavía la importancia de los datos. Entonces, yo creo que la educación jurídica tiene que pasar por esto, generar este diálogo entre los datos, la tecnología y la abogacía, pero también es muy importante porque hay este miedo también de muchos abogados de que la tecnología podría eventualmente quitarles su trabajo, porque hay ciertas tareas que hacen los abogados que son repetitivas, que efectivamente un algoritmo, una máquina podría hacer mejor o más rápido que ellos. Entonces, dentro de las habilidades creo que justamente una máquina, esperemos, nunca podrá, donde nunca podrá sustituir a un humano, un ser humano, es justamente en la escucha.
Y los abogados son personas un poco como psicólogos. Las personas que acuden a ellas, lo primero que quieren es alguien que los escucha y tenga empatía con ellos. Esta empatía es una habilidad que no todos tienen y es algo que sería muy importante dentro de justamente las habilidades que ofrecen las escuelas de derecho, que estas pues, se enfaticen, porque en el día de hoy no es algo que se suele ofrecer, y creo que eso es lo que haga la diferencia entre un abogado exitoso en el futuro y uno quizás que ya pase a ser irrelevante. Esta habilidad de escuchar y de poder ayudar a su cliente, y también pasa por la creatividad. En realidad, uno no piensa que un abogado tenga que ser creativo, pero en realidad yo creo que los mejores abogados tienen ideas fuera de la caja. Eso es creatividad y eso se trabaja. Mira, y por último quiero preguntarte por cómo el sector privado y el Estado pueden trabajar conjuntamente para que esa tecnología realmente impacte y beneficie a la sociedad en el ámbito de la justicia. ¿Qué hay que hacer en los próximos tiempos? Sí, es una muy buena pregunta y uno que no es sencilla porque siempre es muy complicado prever asociaciones público-privadas en un ámbito como la justicia. Pero primero, creo que si hay un tema inicial que es la tecnología puede representar eventualmente grandes ahorros, pero primero necesita una gran inversión. Y muchas veces pues los presupuestos públicos no necesariamente permiten esto. Entonces, necesitamos pensar en maneras creativas para justamente poder desarrollar ciertas herramientas. Y maneras creativas puede ser justamente colaboraciones entre distintas instituciones o sectores, incluso distintos niveles de gobierno. Bueno, aquí en Colombia no hay este problema, pero en México existe, pues es un país federal y en varios países de América Latina, donde tienes poder judicial a lo mejor a nivel federal y poderes judiciales locales. Y a veces tienen niveles de desarrollo muy distintos, precisamente porque tienen recursos distintos. Entonces necesitamos que haya esta posibilidad de compartir, los que van más avanzado puedan compartir su, digamos, conocimiento, incluso sus herramientas, porque puede haber la posibilidad de desarrollar herramientas en código abierto, donde puede haber esta colaboración, y el sector privado allí puede intervenir también. Yo creo que hay también la importancia de que barras de abogados, grandes despachos, ellos deberían de tener mucho interés en este momento en desarrollar estas herramientas. En México lo que hemos visto es que hay mucho rezago, precisamente por el cierre de juzgados, etcétera, y este rezago se tiene que estar gestionando ahora y resolviendo con los mismos recursos humanos y financieros que había antes de la pandemia. Entonces, por eso yo creo que, y esto implica que los clientes de estos despachos pues se tardan más en obtener una respuesta a sus problemas, una resolución de sus conflictos, que es el papel de la justicia, del sistema de justicia. Entonces, necesitamos esas colaboraciones, y yo creo que el sector privado tiene que tener tanto interés como el público en hacer esto. Dicho esto, hace falta una gran toma de conciencia, creo, sobre esto para poder llegar a este punto de esta colaboración. Pero esto creo que no es una cosa imposible de lograr. Pues Lorenzo, muchas gracias por esta conversación muy ilustrativa sobre la oportunidad de la tecnología en la justicia, porque yo coincido contigo, hay que mirarlo en un modo positivo y ver que aunque hay enormes desafíos, la tecnología representa una posibilidad de traer más justicia a la gente, de acceder a los derechos, de acceder a la resolución de los conflictos, a pesar de que hay cosas que solucionar por el camino. Y también me parece que un término que hay que incorporar es el de progresividad, ¿no? Este no es un desafío, no todo tiene que ser virtual mañana, no es que ahora todo va a ser solo en una pantalla, no debería pasar así en ninguno de los casos, pero también hay que entender que hay que cambiar la cultura, que hay que empezar desde la educación, que hay que hacer cambios en el Estado, que hay que hacer cambios en la parte de los ciudadanos, entonces esto es un proceso
y que la invitación tal vez a la empresa privada y a los estados que están en estos ejercicios es que hagan planes progresivos para incorporar la tecnología con un ambiente colaborativo donde desde sus respectivas responsabilidades pueden hacer que esto sea seguro para el ciudadano y que en esa medida pues haya justicia. No hubiera podido hacer un mejor resumen, Ángela, la verdad, completamente. Nada más, también comentar algo, si tenemos un minutito más, que es importante también desde el sector privado pensar que hay mucho que se puede hacer para ofrecer aplicaciones tecnológicas que pueden ayudar muchísimo a los ciudadanos a tener un mejor acceso a la justicia. Entonces, y ahí también puede haber colaboraciones entre el sector privado y público. Nada más para no dejarlo ahí, no quería acceso a la justicia y al conocimiento para acceder a la justicia. Exactamente. Entonces, ahí hay mucho que hacer también. Bueno, pues muchas gracias a todos. Esperamos que la información haya sido útil y sigamos adelante con la justicia y la tecnología. Muchas gracias.